carta de Don Pablo más La carta de Don Pablo. de fusión. La Marquesa Magazine está hoy con José... ¿José qué más? Carrasco. Carrasco. José Carrasco, como su papá. Que José Carrasco es una persona súper querida y muy conocida en Valencia porque tiene el restaurante Don Pablo en pleno centro de Valencia. ¿Cuántos años lleva tu padre? 32. 32 años, madre mía. Y aquí tenemos a su hijo que ha abierto un local nuevo fantástico en plena Avenida de Aragón en Valencia. José, cuéntanos. No, el antiguo Gasoil. El antiguo Gasoil, donde hemos bailado todos muchísimo. Efectivamente. Y ahora... Que mi padre se lo quedó, bueno, lo montó en el año 89, pues lo hemos reconvertido en otro Don Pablo. Pero Muy le bien. damos un toque diferente porque hacemos fusión de cocina mediterránea mexicana. Fenomenal. Entonces, si queréis pasar a verlo. Claro que sí, vamos a pasar. Gracias, José. Bueno, como podéis comprobar, la zona de barra, que no puede faltar en ningún restaurante, cafetería en Valencia, Sí. igual que en Don Pablo, pues una zona de barra, en este caso titulada con dos partes, zona de barra y zona de contrabarra, Sí. mesas altas para dos personas y luego la barrita para poder estar disfrutando en los almuerzos, en las comidas o en las cenas. ¿Porque abrís todo el día? La tarde de 5 a 8 y media está cerrado, pero a las 8, a las 9 es cuando abrimos, damos Sí. almuerzos, Sí. desayunos, almuerzos, comidas, y por la noche, quitando los lunes por la noche que cerramos, y el domingo, todas las noches, el resto de las noches, Estáis siempre sí, abiertos. Muy bien. de 8 y media hasta las 12, abiertos. Jueves, viernes y sábado hasta la 1 y media. La gente que viene al segundo turno puede tomar la copa tranquilamente. Ah, qué bien, eso es comodísimo, ¿eh? No moverte del sitio. Efectivamente, es un nicho de mercado que considero que en Valencia estaba un poquito desubicado. Sí. Yo, que si no me equivoco, ellos fueron los primeros en hacerlo, y la verdad es que no hago una idea porque la gente no tiene por qué irse a otro sitio. Claro, comodísimo. Te pides la pepita directamente. Ideal. Y con los LEDs en rosa que has puesto. Cuéntanos, ¿qué tipo de cocina hay en Don Pablo Fusión? La misma cocina que en Don Pablo, cocina de mercado, la típica mercado. cocina que hemos hecho en Don Pablo toda la vida, las tapas, ensalada rusa, se con mayonesa, alcachofas a la plancha, un buen solomillo nacional, chuletitas de lechal, producto de mercado, lenguado, merluza, rape, y aparte de eso pues le añadimos la fusión mediterránea mexicana, ceviche de vieira, ceviche de lenguado, crema de brindacoche, tacos de solomillo, tacos de churrasco de lechal, tacos de reja adobada, taco de secreto ibérico, nopales confitados, lenguado a la lima, igual que está el lenguado a menier, pero le damos un toque con la lima, postres pues, de fusión mediterránea mexicana, dulce, hacemos un flan de dulce de leche con cajeta, la tía de salsa mexicana, cheesecake de flan de Jamaica, piña colada. ¿Y de dónde viene aquí esta fusión de México? Estuve estudiando arquitectura en México, bueno, el local lo he diseñado yo, Ah, el local lo has diseñado tú. sí, Caramba. local, mobiliario, y al final siempre he estado simultaneando la arquitectura y la restauración. Sí. Estuve allí estudiando, conocí a mi mujer también allí, me gustó mucho la cultura mexicana y creo que al ser patrimonio de la humanidad se podía revalorizar un poquito en Valencia la cultura mexicana, cosa que hay algún mexicano, hay muchos Tex-Mex, ahora sí que se está poniendo de moda la cocina mexicana en Valencia, Sí. pero fusión no hay. Qué bueno. Nosotros tocamos el producto español con elaboración mexicana o el producto mexicano con elaboración española. Es un poco la mezcla de las dos culturas. Ideal. Considero que la gente lo está aceptando, le está gustando. No es lo primero que los clientes venían y le decías, hacemos cocina de fusión mediterránea mexicana. Ponnos la ensaladilla rusa. Han empezado a probar y se han dado cuenta que el picante es un opcional. Sí. O sea, no todo lleva picante en la cocina mexicana. Y los tacos, por ejemplo, sí que tenemos un taco de oreja adobada que lleva salsa de chile habanero, pero que es a gusto. Qué bueno, qué bueno. Pues lo vamos a probar todo, ¿eh, José? Lo doy por Esta hecho, lo doy noche por hecho. cenamos aquí, en Don Pablo Fusión. Pues Perfecto. fenomenal, pues vamos a probarlo y sacaremos los platos. Vale.